Hola amigos, ¿cómo están? Hoy analizaremos lo que es la educación y la pedagogía en las culturas antiguas y en la Edad Media. Digamos más, nos adentramos en este mundo maravilloso de la educación, tratando de analizar cuáles fueron nuestros mayores logros y cómo se dio la educación en estas épocas, tanto la antigua como la Edad Media. Para el año 3300 a.C., daríamos inicio con las primeras civilizaciones, como lo fueron la antigua Mesopotamia, pasando por el imperio persa, el imperio griego y ya el imperio romano, el cual tiene su máximo apogeo y finalización en el año 453 a.C. Algo que marca el hito fundamental en nuestra civilización antigua es el inicio de la escritura. Inicialmente se dio con una escritura cuneiforme, fueron los primeros pasos para poder empezar a comunicarnos y a hacer que todas las ideas y conocimientos que se fueran adquiriendo quedaran plasmados en los libretos. Es muy importante destacar que la educación en esos tiempos se venía dando de familia en familia, se corría de voz a voz. No habían centros institucionales que nos permitieran aprender de tal manera, porque los fines a los que se dedicaban era la supervivencia de la misma especie, el crecimiento del Estado, el crecimiento del imperio como tal. Entonces, por lo general, se daba educación a las primeras líneas que venían al mando, las personas que iban a ser destinados como reyes, los que iban a ser destinados con poder religioso. Solo a estas personas se les enseñaba literatura, matemáticas, entre otras cosas. Por tanto, para resumir, en la Edad Media podemos observar que la educación era una educación laica o religiosa o clasista o normativa. Y si queremos quitar todas las os, podrían ser todas las cuatro anteriores, pues solo las grandes personas con poder económico, político o religioso podían acceder a una educación de calidad. Ya entrados en la Edad Medieval, desde el año 453 con la caída del Imperio Romano hasta el año aproximadamente 1453, al final del Imperio Bizantino con Carlomagno, la educación en esta época siempre se desarrolló por los estados feudalistas. En estos estados, la educación estaba de gran injerencia por la Iglesia. Todos los textos estaban redactados en pro y a favor de la Iglesia. La Iglesia era quien determinaba qué se podía aprender, qué se debía enseñar. Por lo tanto, uno de los idiomas predominantes en esa época fue el latín. Pero a pesar de que todo fue básicamente censurado por la Iglesia y que se padece de una época oscura, podemos resaltar muchas cosas y grandes cambios. Cuando se vino la época escolástica, ya era la unión del pensamiento filosófico para tratar de aunarlo al pensamiento teológico, y en este entonces se empiezan a crear en los monasterios diversas formas de educación y el conocimiento empieza a expandirse de tal manera que ya se crean las primeras universidades, ya empieza a haber un cambio público, la educación es pública, de gratuidad, y empezamos a mirar en las personas una nueva sed de conocimiento, una nueva forma de entrar en este maravilloso mundo del saber.